Bien, veamos ahora entonces el método de sustitución, ¿de acuerdo? Este método de sustitución es el método quizás más usado para resolver integrales, ¿ya? Les voy a dar una primera aproximación y está muy relacionado al uso de la regla de la cadena de funciones ¿ya? Para aplicar derivadas. Recordemos que si yo tengo una función y igual a h de g de x, entonces, y yo quiero calcular esta función compuesta, entonces elijo un cambio de variable, ¿no? A la función interna le llamo g de x y aquí aplico la regla de la cadena para calcular esta derivada. Entonces yo derivo la función h respecto de u, haciendo ya el cambio de variable por la derivada de u respecto de x, por la derivada de la función interna, ¿no? Esto es la derivada de h respecto de u. En este caso, pues lo voy a dejar ahí indicado. Y acá colocamos la derivada de u respecto de x, que en este caso sería g' de x. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora yo tengo la integral de una función f de g de x? Y en la función integrando también se encuentra la derivada de esta. Entonces, si nos damos cuenta, casi tiene la misma estructura cuando uno hace la regla de la cadena, ¿no? Aquí está su derivada y esto corresponde justo a la derivada de una función interna. Entonces lo lógico sería pensar aquí, hacer el mismo cambio de variable. Yo hago acá un cambio de variable u igual a y uso la función interna, donde su derivada también está incluida en la función integrando. Recuerda que la función integrando es toda esta expresión que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, si ahí yo reconozco cuál es la función interna y su derivada, entonces yo hago ese cambio de ahí. Entonces lo que voy a hacer a continuación es, pues, cambiar esa integral que está en términos de x a otra integral que va a estar ahora en términos de u. Para eso aplicamos diferenciales. Esto sería la derivada de g de x por diferencial de x. Entonces mi nueva integral al hacer este cambio sería el f de la función interna que es u, ¿cierto?, por la derivada de g de x diferencial de x, y eso es exactamente diferencial de u. Entonces fíjate que yo ahora tengo una integral cuya variable de integración es otra, ¿no? Es otra. Entonces, cuando yo calculo esta integral, que se supone que tiene que ser más simple, habré encontrado su antiderivada evaluada en u más una constante. Pero, nuevamente, como se hacía para la regla de la cadena, no me tiene que quedar en términos del cambio de variables, sino que esta variable u tiene que retornar a la variable original, que es x, o sea que u, que es la función interna, otra vez cambio por g de x más la constante. Entonces vamos a identificar estos elementos aquí en alguno de estos ejemplos, ¿no? Entonces fíjate aquí, nuevamente quiero resaltar, yo estoy haciendo aquí u, estoy eligiendo el u como el cambio de variable, como si fuera mi función interna, ¿no? Entonces en cada uno de estos casos que estamos viendo aquí, en cada uno de estos ejemplos, es fácil darse cuenta cuál es la función interna y cuál es su derivada de la función interna. Fíjate aquí primero, ¿no? Y si yo elijo aquí este término que está acá, ¿no?, como el u, entonces su derivada, la derivada de la función interna es 2x, ¿no? Esta aquí es 2x. Entonces yo puedo elegir aquí el cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Elegimos u igual a x al cuadrado. Entonces el diferencial de u será igual a 2x diferencial de x. Así que esta integral, ¿cómo quedaría? Queda la integral de seno de la función interna haciendo el cambio, queda u, y 2x diferencial de x, eso es diferencial de u. Bueno, la antiderivada de seno de u, sabemos muy bien que eso es coseno de u más la constante. Y pues lo que ya había dicho, ¿no? No me puedo quedar con la función original con la función en términos de u, sino que tengo que reemplazar el u como x al cuadrado. Entonces esto me va a quedar menos coseno de u, que es x al cuadrado más la constante. En el siguiente ejemplo, pues ahí tienes que tratar de reconocer, ¿no? En el ejemplo 2, 3 y 4, trata de reconocer cuál es la función interna y cuál es su derivada, y debería estar allí presente, ¿no?
trata de darle una pausa al video y trata de resolver e identificar cuáles son estas funciones, ¿ok? Bien, entonces, veamos, en el siguiente caso, si nosotros podemos reconocer a esta expresión seno de x como la función interna y su derivada es coseno de x. En el siguiente, esta es la función interna y su derivada es 2x. Aquí en el siguiente, en el ejemplo 4, la función interna es πx y su derivada es x. Así que en cada uno de estos casos, yo puedo elegir aquí el cambio, ¿no? Acá el cambio es u igual a la función interna seno de x. Aquí el cambio es la función interna es x al cuadrado más 1. Y en el siguiente, el cambio sería u igual a pi de x. Entonces veamos, ¿cómo queda el caso número 2? Esta integral queda e elevado a la seno de seno de x, perdón, y eso es u. Y de acá yo sé, ¿cierto?, que el diferencial de u es igual a coseno de x por diferencial de x. Así que toda esta expresión que está aquí, que es coseno de x diferencial de x, lo reemplazo por diferencial de u, ¿no? Esto me queda diferencial de u. Y esto será igual a la integral de e a la u es e elevado a la u más la constante. Y esto queda e elevado a la seno de x. Seno de x más la constante. De manera similar, en el ejemplo 3, yo necesito el diferencial de u. El diferencial de u es 2x, diferencial de x, ¿no? Nuevamente vemos que la derivada de esta función interna es 2x por el diferencial de x y eso está presente aquí. Así que esta integral, ¿cómo quedaría? La integral de la raíz de la función interna, que es x al cuadrado más 1, a eso le llamo u, y 2x diferencial de x, eso es diferencial de u. Esta integral es lo mismo que escribir la integral de u elevado a la 1 medio, diferencial de x, perdón, diferencial de u, y nosotros sabemos que esa integral, usando esta reglita, ¿no es cierto? U elevado a la m, diferencial de u, esto es igual a u elevado a la m más 1 sobre m más 1 más la constante. Entonces aquí sería u elevado a la 3 medios sobre 3 medios más la constante. Y finalmente u es x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios sobre 3 medios más la constante, ¿no? Finalmente, en el último caso, aquí, ¿cuánto es el diferencial de u? El diferencial de u es pi veces el diferencial de x. Así que esta integral, que le voy a llamar i, ¿no? La integral i, que es seno de pi x diferencial de x. Esto es la integral de seno. La función interna aquí es pi x, eso es u. Y el diferencial de x, allá, fíjate aquí, ¿no? No, sí está aquí. Aquí me está faltando el pi, ¿no? ¿Verdad? Pi diferencial de x. Eso es diferencial de u. Y finalmente esto acá es menos coseno de u más la constante, pero el u es igual a el u es pi x más la constante. ¿Está bien? Entonces en cada uno de estos casos hemos reconocido cuál es la función interna y hemos hecho este cambio aquí y hemos conseguido otra integral que es más simple, ¿no? Y bueno, esta integral que es más simple hemos encontrado su antiderivada y después de encontrar su antiderivada hemos hecho finalmente el cambio de la función original que era u, que es g de x, ¿no? Más la constante. Bueno, en esto consiste el método de sustitución, pero aquí en cada uno de estos ejemplos fácilmente se reconoce cuál es la función interna y su derivada está explícitamente ahí colocada y lo he hecho a propósito, pero no siempre voy a tenerlo así. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el caso 1 no estuviera presente el 2, ¿no es cierto? Simplemente estuviera presente el x, o igual que en el caso 3, ¿no es cierto? O qué hubiera pasado en el caso 4 si no hubiera estado presente el pi. Entonces, en cada uno de estos casos hay que hacer un ligero ajuste. De hecho, eso lo vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Miren, en cada uno de estos problemas que tenemos aquí, podemos hacer una elección. Entonces, ahora lo que yo quiero es que ustedes vean cuál es la elección posible.
veamos primero el ejemplo 1. ¿Ya? Para el ejemplo 1, yo voy a elegir acá la función interna que sea x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Necesitamos ahora ver cuál es su derivada, ¿no es cierto? Entonces aplicamos el diferencial de u, sería 2x diferencial de x. Entonces, ¿cómo queda la integral y? A esta integral le vamos a llamar y. Entonces, la integral y, que es igual a la integral de x raíz de x al cuadrado más 1 diferencial de x, ¿cómo queda? Entonces, a ver, hagamos el cambio. La raíz de x al cuadrado más 1, entonces me queda aquí la raíz de la función interna, que es u. Y lo que me está faltando por reemplazar es el x y el diferencial de x. Y lo que yo tengo aquí es x por diferencial de x. Esencialmente ese producto es el mismo que el que tengo aquí. Pero me está faltando el 2. Así que aquí eventualmente yo podría hacer esto, ¿no? Puedo poner aquí x diferencial de x es lo mismo que poner el diferencial de u sobre 2. Así que ya tengo la expresión. Tengo la expresión x diferencial de x, que es la misma que está acá en la función integrando. Entonces, ese x diferencial de x yo lo reemplazo por el diferencial de u sobre 2. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que escribir la integral de 1 medio raíz de u diferencial de u. Ese 1 medio, como es una constante, sale la integral, queda 1 medio la integral de la raíz de u, que es otra vez u elevado a la 1 medio diferencial de u. Esta integral es igual a u elevado a la 3 medios sobre 3 medios. Podemos cancelar más la constante. No me voy a quedar ahí, tengo que hacer el cambio, ¿no es cierto? ¿Quién es u? X al cuadrado. Así que finalmente esto me va a quedar 1/3 de u, que es x al cuadrado más 1, elevado a la 3 medios, más la constante. ¿Está bien? A ver, hagamos ahora el ejemplo. A ver, solo para ver cuáles son los cambios, ¿no? Trata de hacer una pausa en el video nuevamente e identifica quiénes son las posibles funciones internas que podrías usar para hacer el cambio de variable. En el siguiente video voy a resolver cada uno de estos problemas, ¿ya? O por lo menos algunos de ellos.